Complejamente, descifrando la mente con humor y conocimiento. Tu dosis semanal de psicología con Víctor Hernández y Arturo Herrera. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy afectuoso a toda la República Mexicana, a todo el continente americano y partes de Europa donde nos están escuchando. Como siempre es un gusto, es un placer saludarles. Les saluda con gusto su servidor y amigo, el psicólogo Arturo Herrera, y presento y saludo con mucho gusto a mi gran colega, gran amigo, el psicólogo Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Vic? Muy buenas noches. Hola Arturo, buenas noches audiencia, pues un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy para este interesantísimo tema que tenemos hoy. Perfecto, Vic. Hoy tenemos un tema que a todas luces a mucha gente le va a parecer interesante a partir de que empiecen con la identificación del mismo, porque vamos a hablar acerca de lo que es el TOC, T-O-C. Nombrado por sus siglas, TOC es nada más y nada menos que el trastorno obsesivo compulsivo. Y pues de alguna manera todos a veces hemos tenido alguna variante obsesiva o alguna variante compulsiva que nos hace pensar que las cosas no las hicimos bien y tenemos que repetir una vez más, y así un sinfín de veces hasta que estamos ya completamente convencidos de que lo hemos hecho. Y a veces todavía nos queda un poquito de duda, solo que por cuestiones limitantes de tiempo o de que incluso te cae el propio 20, ¿no? Y dices, no, ya lo chequé demasiado, entonces yo creo que ya quedó bien. Pero el yo creo que ya quedó bien, fíjate que todavía te deja algo en la mente que no te permite estar en paz. Y hay personas, Vic, que hasta el sueño les quita, ¿cómo ves? Así es, Arturo. Y por supuesto, Vic, también tenemos nuestra sección, el dato curioso de la semana. Fíjate, Vic, que aquí nos va a hablar de que las experiencias cercanas a la muerte tienen una explicación científica. ¿Qué tal? Y, por supuesto, nuestra sección ya conocida, Pregúntale a los expertos. Vamos a responder a la pregunta: ¿es sano mantener una amistad con mi ex? ¿Qué tal? Vamos a ver, pues nos encantaría que las personas que nos están escuchando nos den sus propios testimonios para ver qué tan sano o insano puede ser mantener una amistad después de haber tenido una relación amorosa o romántica con alguna persona, pero lo vamos a responder más adelante. ¿Qué te parece, Vic? Pues vamos para allá, vamos a empezar, Arturo. Empecémosle, Vic. Muy bien, Vic. Pues básicamente vamos a tratar como un concepto lo que es el TOC, para que nos vayan entendiendo, para familiarizarnos con el tema. Pues obviamente no vamos a usar términos domingueros, ¿verdad? Como lo hacen algunos de nuestros amigos fontaneros, cuando te dicen que la chafaldrana se rompió porque la chaveta tiene un chiflón de cobre y necesita uno de plástico, o viceversa. Y es por esa razón que pues está trasroscada la espiroqueta. Y se queda uno, ok, bueno, pues no vamos a aplicar la de los plomeros, vamos a hablarlo en términos más económicos, en términos amables para todos los que nos están escuchando, y pues sobre todo que sea amigable y entretenido. Así que vámonos con el concepto, Vic. Es bastante básico. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, no es más que una afección mental que se caracteriza por la presencia de pensamientos no deseados, bien, llamados obsesiones, y comportamientos repetitivos llamados compulsiones. Así que, pues vamos ya adentrándonos un poquito, ya vimos de qué se trata, así que vámonos con la información más a detalle, Vic. Así es, Arturo. Me pareció excelente esta definición porque es sencillita, práctica. A diferencia de la explicación del plomero, esta no nos deja con cara de what, ¿no? Nos lo deja Así todo es. muy claro, ¿no? Entonces, una excelente definición y a partir de aquí pues vamos a ir entendiendo algunas cosas, ¿no? Pero antes de entrar un poco a definir mejor qué son esas obsesiones y esas compulsiones, que son básicamente las dos características de este tipo de padecimiento, pues vamos a ver cuál es la prevalencia. Fíjate, Arturo, que hay una estimación, no hay datos concretos, pero sí una estimación que nos dice que alrededor del 1 y 3% de la población mundial padece TOC. Y más específico en nuestro país, entre el 1.5 y el 5% de la población mexicana
puede padecerlo. Entonces, esto nos dice que la prevalencia en el TOC es un trastorno pues más común de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? A veces nos imaginamos que esto solo lo veremos en las películas, ¿no? Que a lo mejor nunca conoceríamos a alguien así. Sin embargo, nuestros seguidores seguro nos podrán aclarar esto, ¿no? La mayoría de las personas probablemente conocemos a alguien que se va a parecer a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Así es, Vic. Habiendo dicho lo anterior, podemos entender, Vic, que existen dos variantes, fíjate bien. La de variante tipo uno, que viene siendo la variante obsesiva, nos va a esclarecer que tenemos algunas manías, ¿verdad? Este conjunto de manías que vienen siendo obsesivas y que estos vienen siendo más que nada a nivel cognitivo. Fíjate bien, Vic, vamos a poner algún ejemplo. Hay personas que tratan de evitar saludar de mano a otras personas por el riesgo de no quererse contagiar, por si no saben que la persona a lo mejor estornudó o tosió o viene de la calle. El caso es de que pues hay personas que cuidan mucho esa integridad. Bien, algún otro tipo de variante cognitiva, ¿no? Que ves la obsesiva, pues podría ser también que de alguna manera hay personas, Vic, que no, no ejercen precisamente su sexualidad con esa libertad y responsabilidad como lo haría una persona en cuestión, ¿verdad? Que sí, obviamente hay que cuidarse en este tipo de situaciones, siempre y cuando también lo hagas únicamente también con tu pareja, pero hay personas que teniendo su pareja que tiene durante ya muchos años, pues no tienen relaciones sexuales por el miedo a un contagio de una enfermedad de transmisión sexual. Y esto también es una variante que obviamente es obsesiva y está a nivel cognitiva. Son los pensamientos recurrentes que en la mayoría de los casos pues no ocurre, ¿verdad? Y vamos a hablar de la segunda variante. Esta es más común. Esta es la que más se puede apreciar. Esta es más visible para todos. Estas son las variantes compulsivas. ¿Te has topado, Vic, en algún momento con personas que dicen, es que yo no piso las rayitas de la banqueta? Claro, incluso he llegado a hacerlo en algunas ocasiones como juego, ¿no? Pero sí he encontrado a quien de plano no lo puede hacer, ¿no? Así es, hay personas que obsesivamente se lavan las manos. Fíjate que en el año 2020, hace 4 años precisamente cuando ocurrió esta desgracia de la pandemia por COVID, eh, pues desató mucho este tipo de situaciones porque hay personas que pues sí se lavaban las manos constantemente y hasta la fecha pues se siguen con ese hábito, ¿no? Entonces estamos hablando que fue una conducta aprendida por medio del medio, valga la redundancia, ¿no? Entonces, así como esta, también existen otras, Vic. Se me viene a la mente una persona que cuando va a salir de casa tiene que regresarse, ya casi a punto de tomar su transporte público o ya cuando está arriba de su carro ya encendido, se tiene que regresar a revisar las llaves del gas, que esté cerrado, ¿no? Otra de las más comunes, la puerta. Checar que tenga llave y a pesar de que no la puedes abrir, metes la llave para verificar, ¿no? Vuelves a abrir y vuelves a cerrar con llave, pero no te quedas conforme con eso, ¿no? Entonces, esto pues obviamente trae consecuencias que vamos a hablar un poquito más adelante, pero ¿se te ocurre alguna otra de estas compulsividades, Vic? Uy, sí, hay muchísimas, ¿no? Que yo me he encontrado en mi consultorio, ¿no? Y ahorita que definamos un poco mejor qué son estas obsesiones y compulsiones, nos va a quedar más claro por qué, ¿no? Pero hay quien tiene que hacer 3 veces alguna acción, no sé, por ejemplo, meter y cerrar, meter y cerrar y meter y cerrar el cinturón de seguridad, ¿no? Antes de arrancar el auto, ¿no? O sea, 3 veces, ¿no? No pueden ser cuatro, no pueden ser dos, tienen que ser tres, ¿no? A lo mejor hay quien tiene que hacer 3 chasquidos antes de hacerlo, ¿no? Hacer algo, ¿no? Tenemos la teoría del Big Bang, el famoso Sheldon Cooper, ¿no? Uh -huh. Penny, 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 para que le abran, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos justamente de compulsiones, ¿no? Pero vamos a tratar de entenderlas mejor. Las obsesiones, como bien decías, pues son justamente pensamientos
pueden ser imágenes o impulsos mentales. A veces pensamos que el pensamiento solo va a venir en forma de palabras. No, puede venir en diferentes variantes. Son recurrentes y una característica que tienen es que son intrusivos, es decir, la persona no los está evocando a propósito, no los quiere tener, pero no los puede parar, ¿sale? Así Entonces, es. este tipo de pensamientos van a generarnos ansiedad, malestares, eh, y no son deseados, en definitiva no son deseados. Tienen algunas características que es bueno que tengamos en cuenta. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque es muy común escuchar a personas que dicen, es que yo soy TOC, yo soy bien Ujú. obsesivo. Ah, vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces caemos en esta idea, ¿por qué? Porque estamos confundiendo rasgos con un trastorno. Es decir, no es lo mismo tener algunos rasgos que tener un trastorno de personalidad. Si lo ponemos metafóricamente hablando, ¿no? Hay quien tiene el rasgo físico de ojos rasgados, pero eso no lo vuelve asiático. A lo mejor es mexicano, ¿no? Y listo, ¿no? Yo me acuerdo que pues sí, en la universidad teníamos un compañero al que le decían el Tachi por el personaje del Tachidito. Entonces, pues sí, tenía los ojos rasgados, pero era mexicano, ¿no? O sea, no era asiático para nada, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para entender un poquito, ¿no? O sea, una cosa es tener algunos rasgos y otra cosa es tener un trastorno, ¿no? Entonces, las obsesiones tienen estas características. Primero, son recurrentes. Es decir, no es que tengo obsesiones nuevas cada día, ¿no? No, tiende a ser algo recurrente. A lo largo del tiempo es el mismo, ¿vale? Por otro lado, es persistente. A veces me durará minutos, a veces horas o a veces días, pero es un pensamiento que no para. Ahí está. No logro detenerlo. Son intrusivas, como decíamos, no lo evoca la persona, más bien le interrumpen a la persona, ¿no? Y no le permiten pensar en otras cosas. Y es como, se dice que son intrusivos, invasivos, porque son pensamientos que tú no estás invitando a tu mente, pero llegan, ¿sale? Eh, Pueden causar mucha ansiedad y esto en gran medida puede tener que ver con el contenido de estos pensamientos, ¿no? Que a veces los llevan a pensar que van a hacer cosas malas, ¿no? Una de mis pacientes, por ejemplo, me platicaba hace algunos años que ella no quería cortar un pepino porque sentía que si ella tenía un cuchillo en las manos, podría ir a hacerle daño a su familia. Algo que es bien importante saber, el paciente obsesivo puede tener muchos pensamientos de que va a hacer algo malo, pero generalmente no lo hace. De hecho, en la gran mayoría de los casos realmente no lo hacen, solo se queda a nivel de pensamiento. Pero el miedo está ahí, ¿sale? Y de ahí viene tanta ansiedad. Y finalmente, la última característica de estas obsesiones es que son pensamientos irracionales. Y tan irracionales son que el mismo paciente que los tiene sabe que lo son, pero cuando están en su mayor intensidad puede confundirlo y puede pensar que podría pasar, ¿vale? Entonces, estas son características importantísimas de saber que poseen los pensamientos obsesivos. Ahora sí, algunos ejemplos. Como bien decías, miedo a la contaminación, ¿no? Es que, ¿qué tal que está muy sucio, los gérmenes, me puedo enfermar, ¿no? Dudas excesivas, ¿no? Esta cuestión de si le cerré al gas, si apagué la luz, híjole, si me despedí bien, ¿no? Dudas, Ujú. dudas constantes. Pensamientos intrusivos sobre daño, ya sea hacerse daño a sí mismos o a los demás. Otra de mis pacientes me platicaba, ¿no? Ella tuvo TOC en algún momento, lo logró controlar, pero me platicaba una experiencia donde me decía es que yo iba manejando y siempre pensaba, voy a dar un volantazo y voy a atropellar, o voy a dar un volantazo para chocar. Y nunca lo hacía, pero el pensamiento estaba ahí, ¿sale? Otro tipo pueden ser las necesidades de simetría y orden. No todo tiene que estar ordenadito, cuadrado. Yo tenía un paciente que cada que llegaba a mi consultorio me acomodaba el escritorio, a donde él decía, aquí ya está bien, ¿no? Este, Pensamientos religiosos o morales también es otro tipo de pensamiento intrusivo que puede aparecer, ¿no? Algún paciente que tuve hace tiempo me platicaba
Es que yo sí he llegado a ver pornografía, pero luego me siento bien culpable, sé que Dios me vio, me siento sucio, pero pues no puedo dejar de hacerlo, pero es que cuando lo hago otra vez me siento terrible y no lo dejaba descansar el alma, ¿no? Este, Pensamientos sexuales intrusivos, ¿no? Nuevamente a veces eh, son no deseados, definitivamente no lo quieren, no desean tener esos pensamientos, pero pueden llegar a pensar, ay, es que me imaginé a mi compañera sin blusa, ¿no? Pero se sienten mal por haberlo pensado, ¿no? Ujú. Entonces piensan muy mal de ellos mismos, ¿no? O incluso haciendo otras cosas, ¿no? Y finalmente, sobre acumulación, ¿no? Es decir, es que no lo voy a tirar porque qué tal que lo ocupo. Es que me puede servir más adelante. Es que a lo mejor es un objeto de colección y va a valer mucho. No se quieren deshacer de las cosas. Pero aquí seguimos todavía a nivel de pensamiento, ¿sale? Entonces, las obsesiones, este, pues son este tipo de pensamientos, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos claro. Entonces, este es el pensamiento obsesivo. Después de esto, ahora sí, contéstenos. ¿Realmente son obsesivos? Ya no Así suena es. tan común, ¿no? Ya cambia un poco la cosa, ¿no? Sí, exactamente. Ya hay un desequilibrio mental que ya está básicamente manifestado como un trastorno, ya es una patología. Sin embargo, pues una cuestión de orden compulsiva no significa, ¿no? Como bien lo decías, pues que tenga diagnosticado un TOC, un autodiagnóstico, ¿verdad? Y que a todo el mundo pues ya le diga es que yo tengo TOC, sino que obviamente para esto pues sí hay que precisamente acudir a un psicoterapeuta o incluso eh, con un médico psiquiatra que te efectivamente trastorno obsesivo compulsivo, porque, pues bien, lo decimos siempre los psicólogos, ¿no? Una gaviota no hace el verano, entonces, pues no se asusten, pueden que tengan algunas manías, ¿no? Que son precisamente estas conductas repetitivas que pues también son aprendidas. Pero de esto vamos a hablar más adelante, Vic. Y sí, efectivamente, las cuestiones mentales nos llevan precisamente a un punto de quiebre, a un punto de desequilibrio. Y este desequilibrio, pues obviamente nos va a afectar en nuestra vida social e incluso en nuestra armonía familiar, porque a estas personas que tienen esta obsesividad, ¿no? Eh, pues a veces reciben muy malos tratos. Precisamente, ¿por qué? Pues por la manera en cómo viven su vida. Entonces, Exactamente. socialmente ya son etiquetados y dicen, ay, ahí viene la de los mil problemas, ay, ahí viene la persona que me va a contar todos los males que tiene en su cabeza, ¿no? O ahí viene el loco. Entonces, pues hay que tener un poco de cautela con estas personas y hay que entender que pues se trata de una patología, que no es simplemente una moda, una pasantía de la personalidad, sino que pues es algo ya más trascendente. Y fíjate, Vic, Exactamente. también es curioso, y también pueden ser bastante agradables. Yo conocí una persona, una mujer, en una empresa cuyo nombre no quiero mencionar, ¡Ay, caramba! pero esta persona cuando llegaba a saludarme, porque mi lugar, cuando era Godínez, vamos a mencionarlo, pues mi lugar estaba muy cerca de la fotocopiadora y esa fotocopiadora pues era así como colectiva, ¿no? Todo el mundo llegaba ahí por sus impresiones. Entonces, Ujú. cada que llegaba por sus impresiones, pasaba, me saludaba y en lo que me platicaba su día a día, nos poníamos, ¿no? En frecuencia, empezaba a agarrar mis plumas y las ordenaba de la más chica a la más grande, los post-its, ¿no? Que estuvieran bien cuadraditos, este, si había alguna semillita, alguna moronita, ¿no? Cautelosamente la quitaba. Entonces era una persona que se ponía a ordenar mi lugar y a veces cuando ya estaba yo muy estresado, decía, ¿dónde está esta mujer? Necesito que alguien me ayude a ordenar, ¿no? Ojalá estuviera aquí en este momento para que me ayude con el orden porque tengo un desorden de papeles, ¿no? Pero sí, pueden ser muy simpáticas personas también, Vic. Exactamente. Sí, finalmente no es una patología peligrosa. No.
Pero, y de hecho, bueno, la mayor disfuncionalidad realmente se la genera quien la padece, ¿no? Por ahí a lo mejor a su red cercana sí no se establecen límites adecuados, pero realmente la empatía va a ayudar muchísimo. Ahora, vamos a definir entonces lo que son las compulsiones, ¿no? Que es la segunda parte de pues de este padecimiento, ¿no? Obsesivo compulsivo. Bueno, las compulsiones las vamos a entender justamente como acciones repetitivas físicas o mentales que una persona se siente impulsada a realizar en respuesta a su obsesión. Quiere decir esto que la compulsión de alguna manera está tratando de reducir la ansiedad o el malestar que causan estos pensamientos intrusivos. Y este dato es bien importante, lo vamos a ver más adelante, porque muchas veces la compulsión refuerza el ciclo del TOC. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al dar cierto alivio, pues entonces pensamos, si sirve, ¿no? Si ayuda. Y entonces, pues lo sigo haciendo, ¿no? Aunque sin darme Así es. cuenta, esto solo retroalimenta el mismo toque, ¿no? O sea, no ayuda en nada. Parece que ayuda, pero realmente no nos ayuda. Entonces, nuevamente, a veces decimos, ah, yo soy bien TOC porque yo siempre me regreso a ver que cerré bien mi puerta. Ah, ok, vamos a ver. ¿Por qué? Porque las compulsiones también tienen características bien específicas. Para que no nos confundamos. Primero, tienden a ser repetitivas, es decir, sí se realizan de manera repetitiva siguiendo un patrón rígido y difícil de cambiar. O sea, es muy rígido. ¿Sale? O sea, si yo me regreso a revisarla, si cerré bien, probablemente voy a checar cierto número de veces. Nunca se me va a olvidar. O sea, si yo me regreso siempre que me acuerdo, no soy tonto. A lo mejor solo soy precavido y está bien, tampoco pasa nada, ¿no? Pero eso no me vuelve toco forzosamente. Por otro lado, estas conductas tienden a ser ritualizadas, es decir, que se llevan a cabo siguiendo reglas o rituales específicos, ¿no? Eh, Habrás visto esta película que se llama Mejor Imposible, con Jack Nicholson. Ajá. Bueno, aquí, ¿qué sucedía, no? Él se lavaba las manos con un jabón nuevo cada vez, ¿no? Y lo desechaba junto con la envoltura, desechaba igual el jabón, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ese ya lo había usado, ese ya estaba sucio, ¿no? Y era una Así es. regla que él tenía que seguir, ¿no? Así es. Entonces, ese es una especie de ritual, ¿no? Eh, Hay quien a lo mejor simulando un poco, ¿no? Lo quería un perrito que da vueltas antes de echarse, a lo mejor da algunas vueltas alrededor de su casa para ver que todo esté bien, luego da otra, luego otra y ya después ya se puede dormir. Pero si no fue a verificar, no lo hace. Em, Así es. Además de que son ritualizadas, están diseñadas para neutralizar la ansiedad. Es decir, tienen un objetivo claro. O sea, no es porque me identifico como una persona que yo hago esto. No, es porque en verdad me ayuda a bajar mi ansiedad. Si no lo hago, sí me voy a sentir muy ansioso. Una de mis pacientes me platicaba el tema del cinturón de seguridad, es que lo tengo que hacer porque si no, siento que de verdad faltó algo, podría pasar algo malo si no lo hago. Ahí está, ¿no? Entonces, ya lo hice, ya no va a pasar nada malo, ¿no? Por lo menos no por Así mi es. culpa, ¿no? Así Y es. finalmente estas compulsiones son actividades, acciones que consumen tiempo, de verdad consumen mucho tiempo, lo que genera que la calidad de vida se disminuya. Es decir, todo este tiempo y energía interfieren con las actividades diarias, con las relaciones sociales. Entonces es aquí cuando las compulsiones se vuelven disfuncionales, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, como bien nos decías, pues viene el lavado excesivo de manos, las comprobaciones repetidas, ordenamiento compulsivo, como esta compañera que me platicas, el conteo, empezar a contar objetos, tener que contar, ¿no? Y la acumulación. Anteriormente en la obsesión pensábamos no me debo deshacer de objetos. Bueno, aquí ya los empiezo además a guardar, ya es una acción, no solo pensarlo, ¿no? Tengan o no tengan valor, ahí deben de estar, ¿no? Ujú. Yo me acuerdo, ¿no? Mi abuela, hoy en este episodio va a salir un poco ella, ella tenía guardadas cucharas, ¿no? Pero muchísimas, y recuerdo que en casa de repente no encontrábamos una cuchara para comer, ¿no?
Cuando ella falleció encontramos su tesoro, ¿no? Todas las cucharas, tenedores guardados, ¿no? Por allá, ¿no? Este, pues bueno, era parte de su acumulación, ¿no? Entonces, antes de avanzar a otros puntos, me gustaría que ya con esto podamos empezar a diferenciar algunas cosas. Por ejemplo, diferencia entre hábitos y compulsiones. No es lo mismo tener un hábito que tener una compulsión. Los Así es. hábitos, sí, se van desarrollando a lo largo del tiempo, son conductas o ciertos patrones que tenemos, pero pues la diferencia principalmente está en esto, ¿no? O sea, no nos van a generar malestar forzosamente, ¿no? Bueno, sabemos que hay hábitos saludables y hábitos no saludables, ¿no? A lo mejor los no saludables me van a generar malestar, pero como consecuencia del hábito mismo, ¿no? O sea, si yo como en exceso, pues voy a subir de peso, pero no voy a sentirme ansioso forzosamente porque estoy comiendo en exceso, ¿no? Sin embargo, hay hábitos saludables. A lo mejor si voy al gimnasio, pues voy a mantener cierta condición, cierta salud, ¿no? Entonces, esa sería una diferencia importante, ¿no? Otra cosa importante sería contestar a la pregunta de, bueno, y entonces, ¿cuándo un comportamiento se va a convertir en compulsión? ¿Tú qué Ujú. dirías a simple vista? Ok. Primero que nada, pues entendamos desde dónde viene ese comportamiento repetitivo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, vamos a poner una situación hipotética. Una persona que se sube a su auto, lo primero que hace es sentarse. Número dos, cierra la puerta. Número tres, se pone el cinturón de seguridad. Número cuatro, arranca su carro. Bien. Y esto, pues obviamente ya lo toma como parte de, pues, un estilo de vida, ¿no? Un hábito que ya se tiene y que absolutamente ya lo tiene como mecanizado. Y indiscutiblemente puede estar pensando en otras cosas, pero ya manualmente, automáticamente o análogamente ya lo hace, ¿no? Pero aquí obviamente viene un desorden, precisamente cuando por alguna razón invierte alguno de los pasos en este ritual. Vamos a ver. Por ejemplo, cerró la puerta y primero encendió el auto antes de ponerse el cinturón. ¿Qué es lo que puede pasar? A lo mejor si tiene un insight en ese momento, si ya le cayó el 20, ¿no? Como decimos, el insight, ya le cayó el 20, y, ok, bueno, ya prendí el carro, ni modo, pero sí, mi costumbre es primero el cinturón. Y no pasa absolutamente nada. Ya lo hizo consciente y se pone el cinturón, no pasa absolutamente nada. Pero ya una compulsividad es, voy a apagar el carro, voy a salirme nuevamente y voy a repetir, porque lo que estoy ya eh, premeditando, ¿no? Como parte de mi ritual, tiene que ser exhaustivamente como lo he venido haciendo todo el tiempo. Y esto, pues bien, obviamente lo comentabas, ¿no? Esto, pues obviamente te puede causar a lo mejor un retraso en tu trabajo, si te quedaste de ver con algún familiar o algún amigo, un conocido, con un cliente, etcétera, pues obviamente esto te va a afectar, ¿no? Y también te puede afectar de alguna manera en las cuestiones de la ansiedad. Entonces, aquí es donde ya se convierte en un problema, Vic, porque de manera consciente, como te comento o reitero, puede que de alguna forma te saltes alguno de los pasos que tú estás acostumbrado a llevar o que inviertas alguno en el orden, ¿no? De los factores, pero no pasa absolutamente nada. Eh, Fíjate, Vic, que yo tenía una situación algo curiosa hasta que me dijeron, ¿no? En mis hábitos de higiene, ¡Ay, caramba! acostumbraba a bañarme y antes de salir me lavaba los dientes. Hasta que alguien un día me dice, ¿por qué hasta el último te lavas los dientes? Y yo, no lo sé, siempre lo he hecho así. A partir de que me lo dijeron, ya después empecé como a distorsionar esa parte, a cambiar ese hábito, y ya después, antes de meterme a bañar, ya me cepillaba yo los dientes. Y ahora pregúntame qué es lo que hago, no tengo un orden en realidad. Y lo cual me hace sentir tranquilo, ¿eh? Porque mientras no se me olvide alguno de estos puntos importantes de la higiene, no pasa absolutamente nada. Entonces puedo vivir de una manera tranquila aquí, Vic. Claro, ¿Cómo ves? perfecto. Sí,
no es una compulsión, definitivamente, ¿no? Definitivamente no. Pues como bien dices, ¿no? La manera de contestar esta pregunta es justamente entendiendo lo que platicábamos antes. Primero, si mi comportamiento no está relacionado con una obsesión, no es compulsión. Si no es repetitivo ni ritualizado, esto es bien importante, tienen que estar juntas, ¿no? O sea, si es repetitivo, a lo mejor es un hábito, ¿no? Decías, bueno, es que me subo al carro, me pongo el cinturón, reviso los espejos, ¿no? Y entonces arranco, ¿no? Y a lo Ujú. mejor lo tengo ya automatizado, diario hago lo mismo, ¿no? Pero ni lo estoy pensando. Y tampoco pasa que si un día no lo hago, entonces diga, ay, ¿qué tal que choco? No lo hice en el orden correcto. Pues no, ¿verdad? Entonces, Así es. solo es un hábito, ¿no? Siguiente, no me va a causar angustia significativa. O si mi comportamiento, el no hacerlo, me causara angustia, puede ser una compulsión. Y finalmente, la interferencia en la vida diaria. Recordemos que las compulsiones sí van a interferir con nuestro día a día, ¿no? A una persona con TOC, por ejemplo, una tarea, ¿no? Hace tiempo una de mis pacientes, ella era estudiante, ¿no? Una chica muy joven, me decía, es que yo a veces no entrego mi tarea porque no está suficientemente bien, ¿no? Lo que a mis compañeros les lleva media hora, a mí me lleva 4 o 5 horas para hacer una tarea. ¿Por qué? Porque tengo que revisar que esté bien, que no le falte nada, que los puntos estén donde deben de estar, que la letra sea del tamaño adecuado, bueno, es ahí donde ya interfieren, ¿no? Entonces, si no tenemos nada de esto, pues no somos TOC. Pero si lo tenemos, bueno, tampoco hay que preocuparnos, porque pues todo esto tiene formas pues de ayudarte, ¿no? O sea, hay maneras en las que vamos a poder generar que puedas vivir una vida satisfactoria a pesar del todo, ¿sale? Así es. Entonces, los siguientes puntos que vamos a ver tienen que ver con las causas del TOC. Aquí tú nos tenías algo de información importante sobre esto, Arturo. Así es, Vic. Fíjate que hay dos situaciones que están no necesariamente contrapuestas, pero hablan de dos polos, cada quien en su rama. En la cuestión de la rama biológica, Vic, fíjate que aquí te puedo argumentar que hay una cuestión en los neurotransmisores, es básicamente como, vamos a decirlo así, estos neurotransmisores, la función que tienen en nuestro cerebro es llevar información por medio de ciertas sustancias. Es como decir eh, que pasa una información por medio como de ese aceite lubricante para que no nos rechine el cerebro, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Para que sea muy, muy ameno y muy entendible. ¿Qué es lo que pasa con una de estas sustancias? Cuando existe una carencia o alguna situación en la serotonina, esto puede modificar obviamente estos sistemas cognitivos y puede ocasionar que se pueda producir una obsesividad compulsiva. Bien, ahora, esta es una cuestión genética que también puede ser eh, heredada a través de los años y de nuestras generaciones pasadas y que de alguna manera pues es un estilo de vida que a veces no es visible a todas luces, pero que existe una información genética, ¿no? En este caso. En esta segunda teoría o hipótesis viene a descubrir que son las conductas aprendidas. ¿Qué quiere decir? Que el medio tiene mucha información y que tiene mucha, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, mucha influencia, ¿no? Sobre nuestras conductas. ¿Por qué? Porque pues yo veía que mi mamá siempre, cuando estábamos en la puerta, se regresaba a la cocina y checaba las llaves del gas. Entonces, cuando no está mamá, pues yo hago lo mismo. Y ahora que yo vivo solo, hago lo mismo, ¿no? Y ahora que yo hago lo mismo, mis hijos están aprendiendo que me ven que yo lo hago y hacen lo mismo. Entonces, obviamente estas son conductas aprendidas, ¿no? Como lo describiría Lev Vygotsky en la ZDP, que no es más que la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Recordando Ujú. las teorías de la escuela, pues obviamente nosotros crecemos por medio del modelamiento. Ese modelamiento, pues nosotros vamos a adquirirlo por medio de la visualización de nuestros cuidadores o las personas que representan una autoridad para nosotros.
Y estas personas, pues nos van a marcar básicamente este tipo de conductas. Ahora, si juntamos ambas teorías, Vic, podemos entender que hay personas, y esto fíjate que es bien curioso, que lamentablemente pues no conocieron a papá por diferentes cuestiones, ¿no? Abandono, fallecimiento, cambio de país, a lo mejor se fue a trabajar a otro lado, ¿no? O sea, una figura ausente, padre o madre. Y de repente, pues la abuela, la tía o el tío o alguien te dice, mira, esas gesticulaciones que estás haciendo las hacía tu papá, pero pues yo nunca vi a mi papá hacerlo. Bueno, Ujú. hay obviamente información genética que corre dentro de ti y que precisamente se está manifestando, ¿no? O sea, esto no se puede negar, bien dicen que la sangre llama, pero pues también obviamente hay una información genética que también se va, obviamente, eh, heredando, ¿no? Transgeneracionalmente. Entonces, esto solamente por ponerte una idea para no prolongar más, pero sí hay situaciones que pues uno no ve de sus padres porque simplemente no estuvimos cerca de ellos, pero tenemos ciertas conductas o incluso las manías, ¿no? Que son estas conductas repetitivas y a veces muchas de estas no son necesariamente al propósito, sino que se manifiestan de una manera a través de inconsciente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es un hecho, ¿no? O sea, sí se ha detectado por ahí que este es más común, ¿no? Que un paciente con TOC tenga más familiares que tienen por ahí TOC, ¿no? O sea, la prevalencia aumenta, ¿no? Entonces, pues no es casualidad. Y como bien dices, hay varios factores alrededor de esto, ¿no? Están los biológicos, como nos decías, ¿no? Estas cuestiones de neurotransmisores, que además son bien importantes conocer porque cuando veamos los tratamientos entenderemos, ¿no? Por qué se eligen ciertos fármacos, este, ciertas áreas del cerebro, ¿no? Que se ha detectado que pues están relacionadas, ¿no? Con los problemas de las obsesiones que surgen en el TOC, ¿no? Ciertas desregulaciones, principalmente en ganglios basales y la corteza orbitofrontal, que son las más afectadas. El tema de genética, como bien nos dices. Tenemos también, además de esto, algunos factores psicológicos. Algunos ya los mencionamos, como son los pensamientos intrusivos, ¿no? Estos que no queremos, pero vienen. Ciertas creencias disfuncionales, ¿no? Pensamientos erróneos que parecen muy, muy ciertos, pero finalmente son falacias, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Alguna vez ayudándole a cocinar a mi abuela, eh, corté una calabaza y yo iba a seguir con el siguiente corte y me gritó, pero así como de película, ¡No! ¿No? Me detuve y me dice, es que tienes que frotarlo, ¿no? Porque si no se amarga. Dije, bueno, Ok. está bien, ¿no? Pues así lo hicimos, ¿no? Mientras ella estuvo. Cuando ya no estuvo, dejé de hacerlo. Obviamente no se amarga, no tiene ningún sentido, pero para ella era importante, ¿no? Entonces, esas son creencias, ¿no? Basadas en, pues, ciertos argumentos que para ella parecían muy ciertos, pero pues no lo eran, ¿no? Y finalmente el refuerzo negativo, ¿no? El refuerzo negativo, vamos a tratar de recordar. Tenemos reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. El reforzamiento positivo es el que se da después de que se emite una conducta. Es como un premio. El reforzamiento negativo es el que cuando surge la conducta se elimina un estímulo aversivo. Por ejemplo, en la mañana suena la alarma. Si yo me levanto y la apago, levantarme y apagar la alarma eliminó el estímulo, ¿no? En una Ujú. persona obsesiva compulsiva, esto se da a partir de las compulsiones. Están sufriendo por ciertos pensamientos obsesivos, ejecutan un comportamiento compulsivo y el pensamiento cede, la emoción se baja. Y ahí es donde se refuerza. Entonces, todo esto pues, es parte de lo que nos puede explicar justamente la visión del modelo cognitivo-conductual. Y finalmente, pues lo que mencionabas, ¿no? Estos aprendizajes, ¿no? Donde el aprendizaje, pues básicamente lo vamos a entender como condicionamiento clásico u operante, ¿no? Si es clásico, pues pueden ser justamente eventos traumáticos, estresantes, que pueden desencadenar respuestas de ansiedad asociadas con determinados estímulos. Es que yo no puedo ver Así un es. perro porque pues una vez uno me mordió.
¿no? Yo generalizo y todos muerden. O condicionamiento operante, ¿no? Que justamente tiene que ver con esta emisión de ciertas conductas para eliminar la idea de que algo malo va a pasar, ¿no? Frota la calabacita para que no se amargue, ¿no? No, quedó feo el guisado. ¿Quién no frotó las calabazas, no? Entonces, es justamente aquí, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Yo no sé dónde lo habrá aprendido mi abuela, pero seguro lo aprendió en algún lugar y se le quedó tan grabado que hasta el último momento de ella en la cocina, eso era lo que tenía que hacerse. Deberías sentirte culpable, Vic, por no frotar la calabacita y estar hablando de esto, porque dices que no funcionó en absolutamente nada. No, Exactamente, ¿no? no, no, Este, absolutamente no. Pues son conductas aprendidas, precisamente son ideas heredadas también, que precisamente forman una idea de pensamiento y este pensamiento nos va a llevar a una conducta, ¿verdad? exacto. Y a partir de esta conducta, pues también entonces defendemos todo lo que hay detrás. Y fíjate, Vic, que quiero hacer un comentario antes de continuar al siguiente punto, que tiene mucho que ver, vamos a hablarlo desde la perspectiva psicoanalítica, rozando un poquito ahí de psicoanálisis. Fíjate que la obsesividad compulsiva tiene una tendencia a, una posible a un posible autosabotaje. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera inconsciente yo no estoy completamente convencido de quién soy, de que me pierdo en la realidad de mi yo, que ese yo, que soy yo, no está completamente convencido de estar aquí y ahora. ¡Ay, O sea, caramba! es una situación bastante interesante porque te va a mencionar que de alguna manera tú te vas a autosabotear a sabiendas de que puedes obtener algo, pero hay una característica en tu autoestima que no te permite idealizarlo. Y por eso estás metiéndote el pie a cada momento. Por eso decir, ok, vamos a poner que existe un estímulo para que llegues temprano a tu trabajo. El premio de puntualidad, ¿no? Este premio de puntualidad en muchas ocasiones tú dices, ok, no soy el mejor en mi grupo de trabajo, pero puedo obtener algo si llego temprano. Tienes tan metido que no eres el mejor en tu grupo o que te haces tanto, te minimizas tanto, te haces tanto daño a ti mismo, que dices, necesito revisar que mi casa haya quedado cerrado por completo. Las llaves del gas, las ventanas, la puerta, que le haya dejado comida al perro, o no, al gato, que le haya dejado agua, pero a sabiendas de que todo tu ritual lo tienes bien marcado y que lo haces a pedir de boca, ¿no? Casi, casi que a pedir de itinerario, casi, casi que palomeando mentalmente todas las actividades, aún así hay una parte de autosabotaje que te hace decir, tú no te mereces el premio de puntualidad. Por alguna razón me voy a poner el pie, me voy a regresar a la casa a revisar todo. Y ya salí 10 minutos más tarde. ¿Qué pasó? En la hermosa Ciudad de México, por 10 minutos que sales tarde de tu casa, llegas media hora tarde al trabajo. Esta es una realidad. Entonces tu premio de puntualidad se fue al carajo. ¿Qué es lo que pasa inconscientemente contigo? Que no tienes la seguridad ni la certeza de que tú puedes ser merecedor de algo y que este TOC también puede ser tratado a través de psicoanálisis, pero tiene otras tendencias y otras corrientes. Solo quería mencionarlo porque es bastante interesante, Vic, que también a partir del psicoanálisis pues podemos entender que también puede ser una situación de un posible autosabotaje, una posible carencia de autoestima y que a lo mejor también tienes una distorsión de tu yo. ¿Qué tal? Sí, bastante interesante, y sobre todo porque, en efecto, en muchos pacientes con TOC, un común denominador es la sensación de culpa. El paciente con TOC vive con muchas culpas, no se siente culpable por muchas cosas, y claro que eso nos puede ayudar a entender justo estos autosabotajes, ¿no? Como en el ejemplo que tú ponías, ¿no? Este, pero es bueno revisar las variables que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, Claro, digo, en algunos casos seguro que esto va a aparecer, en otros puede ser que no, ¿no? Dependerá así es. de cada persona, porque además recordemos que, este, a diferencia de Harry Potter, en la vida real no hay pura sangre, ¿no?
hay variables, ¿no? O sea, nadie es una Así sola es. cosa, ¿no? Nadie es, pues yo soy solo TOC, ¿no? ¿no? A lo mejor tengo unos rasgos TOC por acá, pero tengo otros factores de personalidad, a lo mejor más narcisistas de este lado, ¿no? Que, pues, en esa cuestión narcisista a veces no hay tanta sensación de culpa, ¿no? Entonces puede haber variantes, ¿no? Oh, sí, bastantes, bastantes. Y es Muy bien. completamente lo contrario, ¿no? Esto que acabas de decir, una personalidad narcisista, pues precisamente va a cuidar tanto su imagen que va a estar obsesionada con cubrir, obviamente, todas las situaciones de manera perfecta. ¿Para qué? Para que pueda envanecerse de sí mismo y decir, todo lo hago bien, ¿no? Entonces, aquí ya no hay un autosabotaje, aquí es completamente lo contrario, pero sí, hay muchas variantes, Vic, aquí hay mucha tela Exactamente. de donde cortar, Sí, así es. pero bastante interesante esta visión psicoanalítica, ¿eh? Entonces, ya platicamos un poquito de qué son las obsesiones, qué son las compulsiones, que es como lo más visible, ¿no? A simple vista o de lo que más se habla. Pero vamos a tratar de conocer y entender más a fondo los síntomas que experimenta una persona con TOC. Estos síntomas, vamos, los empezamos a desglosar aquí de alguna manera, pero tenemos un manual diagnóstico que es con el que nos basamos específicamente para determinar los criterios que deberían de conocerse desde el DCM-5. Sin embargo, pues vamos a ampliarlos aquí un poquito más, ¿no? Tenemos síntomas psicológicos, como bien ya mencionamos, las obsesiones, las compulsiones, ansiedad, angustia y el miedo y la evitación, ¿no? Como bien mencionabas, a veces puede aparecer este estilo evitativo en las personas TOC, ¿no? Hay síntomas físicos, como que, como tensión muscular, fatiga, problemas de sueño. Es muy común que los pacientes con TOC sufran de pesadillas o tengan problemas para conciliar el sueño. Otros síntomas físicos también. Puede haber dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales que son muy comunes además, y problemas dermatológicos que también pueden estar asociados con el TOC. Digamos que el TOC tiende a somatizar muchos de sus síntomas, ¿no? Y finalmente, un impacto en la vida diaria, ¿no? Digamos que las relaciones sociales, se ven afectadas, desde luego, ¿no? Hay personas que lo entienden muy bien, ¿no? Y son empáticas, pero hay personas que no lo son, ¿no? Y de repente se alejan, ¿no? Se enojan, no son tan comprensivas, desde luego. Problemas en cuestiones como el trabajo y los estudios, justamente lo que te mencionaba, ¿no? Digamos que una persona con TOC puede llegar a ser muy lenta, no porque no sea capaz, sino porque está verificando, 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 ¿no? Muchas conductas de comprobación. Y finalmente, actividades cotidianas, ¿no? Temas como salir a comer puede volverse todo un problema para alguien con TOC si su restaurante favorito no está abierto ese día, ¿no? O si ya lo cerraron. Ahora tiene que buscar otro donde se sienta cómodo, ¿no? Elegir a dónde y por qué ese día, tal comida, este, temas como la higiene, bueno, sí, ya voy a salir, pero es que, pues yo me tardo 3 horas bañándome porque tengo que cuidar cada rincón minuciosamente, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, todo esto va afectando. Entonces, digamos que, a grosso modo, estos serían los síntomas principales que nos vamos a encontrar. Ok, Vic, fíjate que el libro de trastornos que nos ayuda a diagnosticar a nosotros los psicólogos, el ya famoso DSM-5 del que hemos hablado tantas veces, pues nos va a mencionar algunos criterios, ¿no? Que son interesantes y que son importantes considerar para no autodiagnosticarse. Entonces los vamos a comentar aquí para que sea como un material de apoyo a todas las personas que están pensando, yo puedo tener a lo mejor TOC, ¿no? Todo lo que están hablando, yo soy eso. No, a ver, vamos a ver los criterios que nos menciona el DSM-5 y posteriormente, pues puede que exista alguna identificación, pero no necesariamente quiere decir que si te identificas con alguno de estos criterios, significa que ya tengas TOC. Para esto, pues obviamente es necesario que acudas a un psicólogo o que acudas con un médico psiquiatra para que pueda diagnosticarte de manera correcta, porque fíjate, vi que es bien interesante.
Sin un buen diagnóstico no puede existir un buen tratamiento. Eso es un hecho. Así Entonces, es. puede que tú tengas algunas manías que no te gusten, pero no significa que tengas trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Simplemente a lo mejor puede haber un cambio de hábito por medio también de la terapia cognitiva conductual, pero no necesariamente, ¿no? Que te acuses de tener un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, vamos para allá. Fíjate bien, Vic. De acuerdo al DSM-5, habla de que la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, ¿no? Te va aquí a definir las obsesiones como tal, como pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, lo que ya platicabas al principio, puede que sean persistentes y que se experimentan como intrusivos y no deseados. Bien, este es uno de los criterios que nos va a dar un preámbulo. Bien, Así es. otro de estos, fíjate que menciona los ejemplos: miedo a la contaminación, las dudas excesivas, ¿no? Pensamientos agresivos o necesidad de simetría. Esto es bien común, ¿no? Que todo tenga que ser simétrico. Y fíjate que incluso las personas que padecen un grado de autismo eh, de moderado a severo pueden tener esta característica. Y no necesariamente es trastorno obsesivo compulsivo, sino que se guían bastante por la simetría de las cosas, ¿no? Exacto. E incluso también personas con síntomas de Asperger, por ejemplo. Bien. Claro. Entonces, destacar que las obsesiones causan ansiedad o malestar significativo, ¿no? En cuanto a las compulsiones, definir las compulsiones como comportamientos repetitivos. Y los ejemplos ya los habíamos visto: lavarse las manos, ordenar, o actos mentales como orar, contar, que la persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Lavarse las manos repetidamente, comprobar las cerraduras varias veces, ya lo hemos comentado, las formas simétricas, que también ya lo comentamos, explicar que las compulsiones tienen como objetivo reducir la ansiedad o prevenir un evento temido. El individuo intenta neutralizar o prevenir las obsesiones o sus consecuencias mediante las compulsiones. Bien, algunos ejemplos: una persona con miedo a la contaminación se lava las manos repetidamente para neutralizar la sensación de suciedad, ¿no? Explicar que las compulsiones proporcionan un alivio temporal, pero a largo plazo refuerzan las obsesiones. Básicamente, Vic, lo que estamos viendo es que hay un estímulo y respuesta. Ante este estímulo y respuesta existe un condicionamiento operante. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Bien lo Ujú. comentaste que pues lo que te va a reforzar es el TOC. Ok, fíjate bien que decía Jacques Lacan, ¿no? Un precursor de Sigmund Freud, que cuando tú presionas de un lado el motor, del otro lado te va a explotar el dínamo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ok, vamos a calmar entonces nuestra ansiedad. ¿Cómo calmo mi ansiedad? A lo mejor vamos a poner un término bien simple, con lo de la cerradura de la casa. Eh, pues mi obsesividad está básicamente ahí, ¿no? En verificar, a pesar de que ya salí, ya llevo una cuadra de avance, pero que, no, tengo que regresarme porque realmente no sé si está cerrada y me voy a regresar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Yo le estoy dando obviamente más estímulos a esta compulsividad. Bien, o sea, estoy argumentando todavía más, estoy incrementando esto, pero con tal de qué, de calmar mi ansiedad. Entonces, ok, ya calmé mi ansiedad, pero estoy reforzando mi TOC. Ujú. Qué barbaridad, ¿no? Así es. Esto básicamente son los ejemplos y los criterios que nos da el DSM-5, Vic, para explicarlos de una manera muy breve y muy amigable, ¿no? Exactamente. Sí, digamos, aquí los mencionamos brevemente, y es importante saber, ¿no? Tú mencionabas ahorita algunas similitudes a lo mejor con cuestiones de autismo, ¿no? U otros problemas que podrían llegar a aparecer. Sin embargo, los profesionales harán algo que se conoce como diagnóstico diferencial, que básicamente consiste en generar comparativos entre los síntomas que tiene el paciente con los criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, a lo mejor, miren, esto se parece al autismo, pero
pues le faltan todos estos otros, ¿no? Sin Así embargo, es. en TOC sí los tiene, entonces pues nos vamos por TOC, ¿no? Aquí es donde cubre ciertos criterios. Este, Generalmente los diagnósticos no te piden que cubra todos los criterios, pero sí cierto número de criterios, ¿no? Entonces, pues, son digamos que los principales que nos va a pedir el DCM-5 para poder diagnosticar el TOC. Ahora, ya Así es. con esto, como bien decías, ¿no? Con un buen diagnóstico podemos elegir el mejor tratamiento. Entonces vamos a ver algunos de los tratamientos propuestos para el TOC. El primero es la terapia cognitivo-conductual, que justamente es la que ha reflejado mejores resultados. Entonces, una de las maneras que tiene la terapia cognitiva para abordar el TOC es a lo que se conoce como ERP, ¿no? Que es una exposición y prevención de respuestas. En este tipo de técnica lo que hacemos es que de forma gradual y controlada nos acercamos a estas situaciones y pensamientos que provocan ansiedad, evitando realizar las compulsiones. Generamos otro tipo de comportamientos para empezar a romper el ciclo del refuerzo. ¿Qué beneficios nos trae este método del ERP, ¿no? Pues bueno, primero, ayuda a reducir la ansiedad y el miedo asociado a las obsesiones. Segundo, extingue respuestas de evitación y compulsiones. Siguiente, aumenta la sensación de control sobre los síntomas. Y finalmente, mejora la calidad de vida, ¿no? Además de este método, la terapia cognitiva pues, se va a basar en muchos métodos enfocados hacia los pensamientos obsesivos, ¿no? Donde iniciamos con cosas como aprender a identificar los pensamientos automáticos para poder cuestionarlos, estrategias de reestructuración cognitiva y entrenamos en habilidades de afrontamiento más saludables que ya no tengan que ver con las compulsiones, sino con otro tipo de estrategias, ¿vale? Así Entonces, es. por un lado, la terapia cognitiva, esto es lo que nos ofrece. Viene también la cuestión de la farmacoterapia, ¿no? Aquí vienen el uso de medicamentos, principalmente antidepresivos, algunos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, justamente el neurotransmisor que nos mencionabas, ¿no? En los factores que originan el TOC. Otros antidepresivos que se pueden llegar a recomendar, pero recordemos que toda la parte farmacológica siempre tiene que ir de la mano del psiquiatra. Él es el que lo va a recetar. Aquí no se valen la automedicación, el psicólogo tampoco, a menos de que sea primero médico psiquiatra y además sea psicólogo, psicoterapeuta, claro que lo podrá hacer. De otra manera, los psicólogos no recetamos, ¿sale? Este, Eso en la parte farmacológica, ¿no? Y efectos que puede tener la farmacología, bueno, reducen la intensidad y frecuencia de las obsesiones y compulsiones, hay mejoras en el estado de ánimo, se reduce la ansiedad y hay una mayor capacidad para funcionar en la vida diaria. A veces los pacientes, en general, no solo con TOC, le tienen miedo al medicamento, ¿no? Y dicen, no, yo solo quiero con terapia. Si puedo evitar el medicamento, mejor. Bueno, no hay que temerle. La verdad es que la ciencia médica ha avanzado muchísimo. La farmacología ha avanzado y cada vez los medicamentos tienen menos efectos secundarios o son mucho más controlados o se pueden contrarrestar con algún otro fármaco. Entonces, no hay que temerle. ¿Por qué? Porque sí pueden reportar muchísimos beneficios. ¿Sale? Y finalmente algunas terapias complementarias, ¿no? A todos estos tratamientos pueden ser el mindfulness, ¿no? Estrategias de meditación plena, claro que ayudan muchísimo, ¿no? A mantener en control los pensamientos, técnicas de relajación que claro que reducen la ansiedad y algo que está muy, muy en boga que es la terapia de aceptación y compromiso, el ACT, ¿no? Que este tipo de terapia en general en los padecimientos de ansiedad es muy, muy efectiva. Básicamente lo que nos va a ayudar es a aprender a vivir con esto, es decir, no luchar, no estar peleándonos de por qué me tocó tener toca a mí, por qué yo. No, a ver, está bien, voy a aceptarlo, es parte de lo que tengo y entonces lo voy a vivir con responsabilidad, ¿no? Muchas veces a mis pacientes yo les digo, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Este es un padecimiento crónico, es algo que te va a acompañar a lo largo de tu vida, eh, muy similar a lo que le pasaría a una persona con diabetes. Una persona con diabetes también tiene un padecimiento crónico que le acompañará a lo largo de su vida. El problema Así viene es. si no sigues las indicaciones, porque si sigues las indicaciones, como en el caso de la diabetes,
Pues el paciente con diabetes que se alimenta sanamente, que hace ejercicio, que duerme sus horas, que reduce sus factores de estrés, es una persona que no refleja ningún problema. Se siente bien, ni siquiera requiere del uso de insulina u otros fármacos. ¿Por qué? Porque está llevando una vida sana como la que tendríamos que llevar todos. La única diferencia es que a lo mejor una persona sin diabetes, si un día se le ocurre comerse un pastel él solito, pues no le va a pasar más allá de que suba unos kilitos, ¿no? El paciente con diabetes no, él sí podría tener un problema más severo, ¿no? Hasta un coma diabético quizá, ¿no? Es que ahí es donde el padecimiento solo te obliga a llevar la vida sana, ¿no? Pues en el toque es lo mismo, ¿no? O sea, tú sigue tus indicaciones, acéptalo. Aceptarlo nos ayuda a generar un mejor apego a los tratamientos, ¿no? Entonces, quien lo acepta, quien ya no lucha con esto, tiene mayores posibilidades de salir adelante de este tipo de padecimientos. Así es, Vic. Reforzando esto que nos acabas de comentar, que por cierto tiene gran valor, gran aporte para las personas que nos están escuchando, eh, voy a comentar que los casos leves preferentemente se tratan con psicoterapia, no necesariamente llegar a la farmacología, porque pues de alguna manera tu cerebro también funciona a medida de voluntad y también por medio de el tratamiento psicológico. Entonces, esto puede ayudar bastante, mientras que los casos graves, ¿no? Lo que ya no puedes controlar con tu mente, lo que ya no se puede controlar a través de la terapia, pues se trata con la combinación de medicación y psicoterapia. Esto es bien importante, que se lleven a cabo ambas. ¿Por qué? Porque de alguna manera no toda la responsabilidad de tus síntomas se los vas a dejar a un medicamento. Tiene que existir también un compromiso conductual para que también tu manera de pensar evolucione. Bien, Vic. Ahora, en cuestión de los tratamientos para el trastorno obsesivo compulsivo, puede ser la psicoeducación, la psicoterapia y la psicofarmacología, que estos pues ya los has mencionado. Ahora, hay personas que dicen, bueno, pero yo no sé qué tipo de medicamento es el que maneja un psiquiatra, ¿verdad? Pues vamos a mencionar simplemente que los fármacos aprobados para el tratamiento del TOC, pues son básicamente los más utilizados o más recomendados por los médicos psiquiatras. Entre ellos está el citalopram, la clomipramida o clomipramina, perdón, la fluoxetina, que es la función del Prozac, la paroxetina y la sertralina. Estos básicamente pues te ayudan a mejorar un poco la situación de los neurotransmisores cuando tienen una deficiencia, una carencia en los movimientos en la serotonina. Entonces, por tal hecho, no hay necesidad de que pienses que estos medicamentos te van a dar sueño, te van a tener en modo zombie, te vas a quedar dormido en tu trabajo, manejando, haciendo tarea, estudiando, que todo el tiempo vas a tener sueño. Estos son realmente mitos, ¿no? Como bien decías, la ciencia médica ha avanzado bastante para contrarrestar este tipo de efectos secundarios. Entonces, acude a tu médico, aunque se escuche ya muy cliché, o, ¿por qué no? También visita un psicólogo especializado, ¿no? Un psicólogo que te pueda atender esta situación, que seguramente pues te va a ayudar. Entonces, pues hasta aquí está esta información, Vic, sobre lo que es la medicación y algunos tratamientos. No sé si vayamos a avanzar a otro punto para seguir Sí, comentando acerca fíjate del que, TOC. digo, hablando de este último que mencionaba, ¿no? De la ACT, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso. Pues bueno, vamos a revelar algunos consejos que nos podrán ayudar a vivir mejor con TOC, ¿no? Ya en lo cotidiano, en la vida diaria, ¿no? Ujú. Digo, además de lo que mencionamos, ¿no? Y claro que la parte terapéutica es bien importante, no olviden buscar esa ayuda. Pues bueno, tenemos algunas estrategias, ¿no? Primero, eh, para manejar la ansiedad y las obsesiones, pues bueno, se recomiendan técnicas de relajación, respiraciones, relajación progresiva, meditación de mindfulness, ¿no? Algunas de estas vamos a tratar de dejárselas aquí en el mismo video para que puedan recurrir. Tenemos ya algunas herramientas en el canal.
Llevar un diario de pensamientos puede ser también muy útil. Esto ayuda a identificar y desafiar los pensamientos negativos asociados a las obsesiones, incluso cuestionarlos, ¿no? Ya mencionábamos antes que las personas con TOC pueden ser muy conscientes de la irracionalidad de los pensamientos, ¿no? Pero no es lo mismo tener yo un registro y darme cuenta qué tan frecuente aparecen en mí estos pensamientos y poder cuestionarlos para que la siguiente vez que me aparezcan ya tener una respuesta alternativa ante ellos, a seguirlos pensando en automático, como si fueran nuevos cada día, ¿no? Claro, este es bien Eh, importante, Vic. Ujú, Perdón, este es bien importante porque de alguna manera tienes que hacer consciente lo inconsciente. exacto. Entonces, esto ayuda bastante. Bien, Vic. Exactamente, ¿no? Otra estrategia es la exposición gradual, enfrentarse poco a poco a situaciones temidas, de forma gradual y controlada, pero atreverse a hacer estas cosas, ¿no? Porque en la medida que hacemos esto, recabamos evidencia de si esto que tememos realmente tiene por qué generarnos temor o quizá realmente no, ¿no? Y en la mayoría de los casos resulta que no. Eh, Planificar actividades, ¿no? Esto no desde el ritual, sino más bien de establecer una rutina que nos ayude a programar actividades agradables, ¿no? O sea, no para evitar un malestar, sino buscando bienestar, ¿sale? Entonces la planificación ayuda muchísimo como parte de estas estrategias, ¿no? Además de esto, se recomienda tener una buena red de apoyo, apoyarnos con amigos y familiares que puedan ser empáticos, que puedan ser comprensivos y que realmente nos puedan apoyar. Empático comprensivo no quiere decir que me van a consentir en mis manías, no quiere decir que me van a comprender y me van a apoyar. A veces aunque no me guste, pero me van a apoyar, van a estar ahí para mí, ¿sale? Los grupos de apoyo pueden ayudar mucho, ¿no? De repente la terapia grupal también reporta muy buenos resultados y además ayuda a entender y a generar comprensión mutua, ¿no? Sabemos que pues no somos los únicos, ¿no? Y pues finalmente el último tip, pues no abandones tu terapia, ¿no? Continúa en terapia porque esto va a ser fundamental para salir adelante, ¿no? Revisando esto, me habías mencionado, ¿no? Tras bambalinas, eh, esta pregunta, ¿no? Bueno, y tener TOC, ¿tiene ventajas? ¿Qué Fíjate, nos vi puedes decir que, de esto? fíjate que sí puede tener sus ventajas, no todo está perdido, así que si tú eres una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, no te aferres a pensar que todo está mal, ¿verdad? Hay cuestiones que también son variantes que son positivas a través de tener un trastorno obsesivo compulsivo. Fíjate bien, Vic, que al margen de los motivos biológicos y genéticos, los síntomas presentes en el trastorno obsesivo compulsivo, como comprobar, ordenar, limpiar, almacenar, etcétera, todo lo que ya platicamos, pueden llegar a tener una ventaja evolutiva evidente. Fíjate bien, las personas ordenadas y que cometen pocos errores, revisan su trabajo, por supuesto, son valoradas por sus jefes y tienen más posibilidades de mantener su trabajo que las personas dejadas y desordenadas. Esto es un hecho, ¿verdad? Ujú. Nuestros antepasados que no tenían supermercados a dónde ir a comprar comida necesitaban ser previsores y almacenar comida para el invierno. Las personas con estos rasgos en grado suficiente tenían y tienen más probabilidades de sobrevivir que las personas que carecen de estas cualidades. Bien, sin embargo, pues llevado al extremo, ¿no? Como cualquier otra cosa, el exceso de prudencia y la rigidez mental, Vic, pueden ser negativos y limitar la supervivencia, ya que impide explorar otros terrenos que pueden ofrecer un progreso en la vida del ser humano. O sea que hay una ventaja estar corroborando, comprobando, ordenando, porque pues tienes obviamente un margen de mayor amplitud hacia tus horizontes, hacia tu visión de vida. Sin embargo, cuando lo conviertes en una excesividad, pues obviamente esto baja, es como una curva, ¿no? Como una campana de Gauss. O sea, empieza obviamente por la parte de abajo, llega a una parte en donde sube y cuando llegas al extremo, pues baja precisamente hasta el lado contrario. E incluso puede haber situaciones que te puedan poner al borde de la muerte, ¿no? Vamos a poner a lo mejor un accidente automovilístico, ¿no? Tocamos madera para que pues obviamente no ocurra ninguna desgracia, pero
por estar pensando de manera obsesiva, si yo le di el paso, tiene que dar el paso la persona, pero ¿qué tal si atrás de mí viene una persona a alta velocidad y me impacta? ¿No? ¿Por qué? Por tratar de yo de ceder el paso o decir, es que yo siempre tengo que pasar primero y puedo provocar un accidente, ¿no? Esto manejando puede ser incluso atravesando la calle, puede ser de alguna manera manejando químicos peligrosos, materiales pesados, etcétera. Hay un montón aquí de ejemplos que podemos dar. Pero, pues no vamos a la parte crítica, ¿no? Simplemente estamos hablando de que tiene sus ventajas, así que no todo está perdido. Así que ser ordenado, ser pues bien evolutivo con tu cuestión visual, ¿no? Pues también tiene obviamente sus ventajas, no todo está perdido, Vic. Claro, sí, yo creo que la clave está justo en el equilibrio, ¿no? No caer en los extremos, ¿no? O sea, si bien eh, el orden es necesario, ¿no? Y ayuda a funcionar mucho mejor, pues vamos, el exceso también puede volverse disfuncional, ¿no? Digamos, cualquiera de los dos extremos, ¿no? Ser totalmente desordenado tampoco es funcional, ¿no? Así A lo es. mejor el que es mucho más relajado, que nunca estás pensando, sobrepensando cosas, se la pasa muy chévere, pero pues, se le pueden ir muchas cosas de la vista, ¿no? Entonces, el equilibrio es lo ideal, ¿vale? Así es. Antes de continuar, Vic, quiero hacer una pequeña recomendación. Hay una película española que salió aproximadamente en octubre del 2017 ya por nombre Toc Toc, Ah, la como obra de cuando, teatro. como cuando tocas la puerta. Está basada precisamente en la obra de teatro eh, que escribió el francés, ¿no? Laurent Baffier. Sin embargo, llevada a la serie de televisiva, bueno, a la pantalla, pues fíjate que tiene un tinte bastante cómico, es bastante entretenida, no necesariamente tienes que ser estudiante de psicología o haber tenido a lo mejor algunos argumentos psicológicos para entenderla. No es necesario porque es una película del género de la comedia, bastante entretenida, es divertida, es familiar, no tiene absolutamente nada de humor negro, es completamente blanca y pues yo la recomiendo, la verdad es que está bastante buena y aquí precisamente vas a poder entender muchísimas cosas más de lo que platicamos mi colega y tu servidor, porque la película pues está bastante buena. Esta me parece que la puedes adquirir en las redes en las plataformas más comunes. Eh, si no está gratis en tu localidad, es probable que tengas que rentarla por una cantidad muy mínima, pero pues vale la pena, ¿no? Y si la tienes gratis, porque estuvo, me parece que estuvo en Netflix, Así eh, es. pues adelante, ¿no? Disfrútala y ojalá tengas la oportunidad de verla para saber precisamente de dónde viene todo esto y sobre todo, bueno, puedes identificarte con cualquiera de estos cinco personajes, ¿no? Que es una comedia bastante bien lograda. Entonces, pues ahí está la recomendación para que vean de alguna manera entretenida todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Así es, Arturo. Sí, la verdad es que está muy buena, este, muy bien lograda, como tú dices. Entonces sí, una excelente recomendación. Yo la vi justo en Netflix hace un par de años, no sé si sigue ahí, pero pues hay que buscarla, vale mucho la pena. Sí, la verdad es que está bastante entretenida. Y pues un humor bastante cómico, ¿no? Sí Exacto. hay algunas palabras altisonantes, pero no caen en la vulgaridad absoluta, ¿no? No, para nada. Simplemente pues es parte de la comicidad, pero está bastante buena. Entonces, Exacto. Vic, ¿vamos a agregar algo más? No, pues yo creo que con esto finalizamos este tema, y pues pasamos a nuestra siguiente sección. Complejamente, el dato curioso de la semana. Para el día de hoy, para esta semana, les traemos este tema. Fíjate bien, dice que las experiencias cercanas a la muerte tienen una explicación científica. Por supuesto que la tiene, pero vamos a ver de qué tipo de experiencias cercanas a la muerte. La luz del túnel, la luz en el camino, cuerpos que flotan, regresé del más allá y ya desperté. ¿Qué onda, Vic? Exacto.
Sí, fíjate que cuando hablamos de estas experiencias, podemos definirlas como experiencias subjetivas, reportadas por personas que han estado clínicamente muertas y luego han sido reanimadas. Y en la mayoría de estos casos vamos a escuchar relatos como que hubo la sensación de flotar fuera del cuerpo, ¿no? Que vieron una luz al final del túnel, ¿no? El famoso no sigas la luz, ¿no? Ujú. Este, que encontraron a seres de luz, ¿no? Que les hablaban, a veces incluso su familia, ¿no? Eh, que hicieron como una revisión de su vida, ¿no? Un repaso de momentos significativos en su vida o incluso sentimientos de paz y unidad, ¿no? Una conexión profunda con todo lo que existe, ¿no? Lo cual pues llama la atención porque es algo muy recurrente, ¿no? En estos casos, ¿no? Entonces, Ujú. eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Que algo no se puede explicar forzosamente científicamente, pues no quiere decir que no tenga explicación, ¿no? Solo que a lo mejor la ciencia aún no lo ha encontrado, ¿no? Sin embargo, para este tipo de situaciones, pues sí ya hay algunas teorías, ¿no? Y hoy vamos a revisar algunas de ellas, ¿no? Sencillitas, ¿no? Que, cabe recalcar, siguen siendo hipótesis, teorías, porque, pues, bueno, no se han logrado comprobar del todo, ¿no? La primera de ellas nos dice que hay una hipótesis de la liberación de neurotransmisores. Esta sugiere que la liberación de neurotransmisores durante la muerte celular puede producir alucinaciones visuales y auditivas. La segunda nos dice la teoría de la activación del lóbulo parietal. Esta propone que la estimulación de este lóbulo puede causar sensaciones de despersonalización y experiencias extracorporales. Y finalmente tenemos una teoría de la conciencia no local. Esta es entre científica y filosófica, ¿no? ¿Por qué? Porque científicamente es cierto, nosotros no podemos localizar la conciencia en una zona específica del cerebro. Así No como es. que digamos, ay, mira, aquí está mi conciencia, me la voy a quitar. No, nuestra conciencia más bien la vamos a entender como una serie, bueno, el resultado de una serie de procesos neuroquímicos que ocurren en nuestro cerebro. Entonces, todo lo que está, todo el funcionamiento que tiene nuestro cerebro, al final da como resultado la conciencia de nosotros mismos, ¿no? Nos hace seres conscientes. Esa conciencia que a lo mejor antes podríamos haber denominado como la mente, ¿no? Bueno, no hay un lugar específico, ¿no? Entonces, esta teoría, pues diría que la conciencia es una propiedad fundamental del universo y no está limitada al cerebro físico. Es decir, esta división entre cuerpo y mente, que tanto hablaba Descartes, pues es la que daría resultado aquí, ¿no? Entonces, pues son las teorías que tenemos. ¿Cómo ves, Arturo? Todas estas teorías, Vic, tienen un fundamento bastante lógico, siguen siendo teorías. Habrá personas que pues, son un poco más teológicas que científicas y de alguna manera pues pueden, sí, pueden a lo mejor argumentar que es más una parte espiritual, ¿no? Que sí realmente viste a tus familiares. La ciencia te puede decir que obviamente pues hay procesos neuroquímicos que pues obviamente van a tener ciertas alucinaciones de acuerdo a la descomposición cerebral. Obviamente nosotros cuando estamos bajo un medicamento bastante fuerte o incluso una simple anestesia, pues podemos tener a lo mejor pensamientos delirantes. E incluso no es necesario estar dopado con algún tipo de medicamento. Simplemente cuando todavía no te despiertas bien, sigues pensando en el sueño, pero tú ya estás despierto, ¿no? Entonces tu cerebro entra en una reacción que obviamente todavía no se apega a la realidad, pero de alguna manera tiene una conexión en el inconsciente. Ahora, eh, queda claro que el cerebro es lo último que deja de funcionar después de que el corazón ya no. Esto también son algunas teorías, porque de cierto no lo sé, yo no soy médico, pero a lo que estoy argumentando es precisamente que el corazón, obviamente como órgano principal del cuerpo, deja de latir y pues ya no emite oxigenación de sangre a ningún lado. Pero ¿qué es lo que pasa con las funciones cerebrales?
que obviamente se siguen moviendo por medio de inercias que tienen que ver con precisamente movimientos sinápticos, ¿verdad? Y por alguna razón, fíjate que existe algunas convulsiones corporales que algunas personas dicen, ¿viste cómo se movió el muertito? No, pues es que el muerto no tiene conciencia para moverse, sino que está entrando en una cierta descomposición, ¿verdad? Y que esto pues obviamente tiene una reacción. Entonces, a toda acción corresponde una reacción y por esta razón pues a veces el cuerpo se mueve, ¿no? Imagínate qué miedo vi que estar trabajando en una necropsia y que de repente te salte el muerto, ¿no? O sea, hay que entender bien este tipo de procesos para no espantarse, porque imagínate una persona como tú o como yo, como cualquiera de las personas que nos están escuchando, que no tengan conocimientos médicos forenses, pues yo creo que a cualquiera sí nos saca un susto, ¿no? Claro, fíjate que mi abuela me contó una experiencia así que ella tuvo. Ella se quedó huérfana por ahí de los 10 años, se crió en un convento, no tenía familia, pero bueno, sus hermanas no podían hacerse cargo, la llevaron a un convento y me relató, ¿no? En alguna ocasión que una de las monjas falleció, a ella le tocó hacer guardia velándola y que de repente la monja que estaba acostada se sienta, ¿no? Y se vuelve a acostar, ¿no? Y mi abuela estaba sola, ¿no? A sus 10 11 años quizá, pues salió corriendo de ahí, ¿no? Y hasta la fecha, bueno, a la fecha no, ella ya falleció, pero pues lo que ella se quedó con la mente fue justo esto, ¿no? La monja se sentó, ¿no? La monja revivió un ratito y se volvió a acostar. Sí, claro, fue un susto tremendo que no olvido nunca. Bastante, fíjate, un tío, quien precisamente, bueno, también ya partió hace unos años, me comentó que en alguna de las prácticas que tuvo mediante su época escolar, acudió precisamente a una sala de necropsia. Cuando estaban examinando el cuerpo ya estaba en procesos de descomposición y lo primero que empieza a segregar el cuerpo dentro de sí mismo son gases de diferentes índoles, incluso el gas metano. El gas metano que precisamente está compuesto de lo que muchos conocemos como una flatulencia. Una flatulencia contiene gas metano, por supuesto que contiene gas metano. Entonces, pues el muertito se tiró un gas y una chica que estaba ahí cerca, al escucharlo y al percatarse de que había sido ese sonido que había salido del cuerpo del difunto, ¿no? Del cuerpo que están examinando, inmediatamente cayó en desmayo por el impacto. Entonces, sí hay explicaciones científicas acerca de esto, las hay teológicas también. No podemos estar cerrados completamente a creer solamente una cosa, ya es cuestión de cada quien, pero es bastante interesante, bastante interesante, Vic, este tema que hemos traído para el día de hoy. Exactamente. Y fíjate que a veces a pesar del conocimiento, pueden llegar a surgir pues otras cosas, ¿no? Finalmente estamos permeados en nuestra cultura, ¿no? En nuestra historia familiar, pues las historias, las leyendas que nos cuentan, ¿no? Y mi madre era médico, ¿no? Ella trabajó, pues casi toda su vida en hospitales. Y me platicó una anécdota, ¿no? Bastante graciosa, ¿no? Justo de un área pues de patología, ¿no? Donde pues tienen ya todos los cadáveres, un anfiteatro, ¿no? Donde pues uno de los médicos estaba, bueno, se echó a cuestas a un cadáver para acomodarlo, y él estaba solo cuando hizo esto, ¿no? Él no se percató que entró un compañero, ¿no? Y el compañero imprudentemente no se le ocurrió mejor cosa que para llamar su atención tocarle el hombro, ¿no? Atrás de él, imagínate. Pues Qué bueno, barbaridad. cuentan que este cuate aventó el cadáver y se echó a correr. No volteó ni a ver qué lo había tocado, ¿no? Y estamos hablando de un médico, ¿no? Entonces, Sí, con conocimiento de todo esto, pero pues claro que si te agarra desprevenido con una situación así, pues bueno, también te puede así dar un es. buen susto, ¿no?
Así es. ¿Y ustedes qué opinan, gentil público que nos está escuchando? ¿Han tenido algún tipo de anécdota? ¿Han visto algo sobre esto? ¿Conocen algo de lo que estamos platicando? Coméntanos, compártelo. Sería bastante interesante saber tu punto de vista. Entonces, Así es. eh, bueno, Vic, nos pasamos a la recta final. Vamos a la pregunta. Complejamente, pregúntale a los expertos. Vamos a responder a la pregunta, ¿es sano mantener una amistad con mi ex? ¿Qué opinas? Ok, Arturo, pues es una pregunta también bastante recurrente en el consultorio, ¿no? Y que además surge mucho después de que recomendamos el contacto cero cuando recién termina una relación de pareja, ¿no? La verdad es que pues, la respuesta a lo mejor va a sonar a cliché de psicólogo, pero vamos a decirlo, pues depende. Depende del momento, depende del contexto, depende de cómo terminaron, ¿no? Digamos, aquí hay que ser muy, muy claros, ¿no? O sea, si la persona con la que terminaste te fue infiel, te lastimó, vienen de una relación tóxica, pues la primera pregunta sería, ¿para qué quieres una amistad así? ¿No? Una amistad con una persona que hizo estas cosas de verdad es necesaria, ¿no? Muchas veces el deseo de mantener la amistad, pues no es otra cosa sino la resistencia a soltar a la persona, ¿no? Es un poco como decir, bueno, pues ya no somos pareja, pero vamos a ser por lo menos amigos, ¿no? Bueno, la verdad es que en esas circunstancias no es lo más recomendable, ¿no? En otras circunstancias, alguna de mis pacientes me platicó alguna vez, ¿no? Que ella mantenía una amistad muy buena con uno de sus exnovios, pero resulta que cuando ellos iniciaron su relación, la verdad es que descubrieron que no eran compatibles, pero bien, terminaron bien, no se hicieron daño, no se lastimaron, y aún así, pues se dieron un tiempo, ¿no? Un tiempo para asimilar que ya no iban a ser pareja, y después retomaron la amistad y se volvieron mejores amigos, ¿no? Eran muy buenos amigos, ya no había intenciones de ninguno hacia el otro, y pues la verdad es que parece que las cosas funcionaron muy bien, ¿no? Entonces, pues va a depender, ¿no? De cada situación, cada caso es un caso, no podemos generalizar. Lo que sí podemos entender es que, podemos nosotros también preguntarnos, ¿no? Esta persona que no funcionamos como pareja, tiene las características que yo de verdad busco en mis amistades, ¿no? Puedo preguntarme, bueno, ¿por qué terminamos, no? Pues terminamos porque me mintió, terminamos porque me traicionó, terminamos, bueno, yo quiero un amigo mentiroso, traidor, este, poco empático, ¿no? Pues si quiero ese tipo de amigos, pues podría ser un buen candidato, ¿no? Para amigo. Pero si no busco eso en mis amigos y aquí yo tengo la oportunidad de elegir porque es una persona que ya conozco, pues a lo mejor vale la pena darnos el tiempo, ¿no? Para meditarlo. ¿Tú qué opinas, Arturo? Claro, Vic, esto definitivamente no se trata de eh, pues de un patrón de corte, ¿no? De un molde de donde todos digamos, sí se puede, no se puede. Y pues la respuesta más recurrente de un psicólogo y la más odiada por una persona que pregunta con vehemencia es depende, definitivamente, ¿no? Pero como bien lo acabas de mencionar, o sea, vamos a ver qué tanta madurez emocional existe de parte de los dos para que ambos puedan entender que de alguna manera van a rehacer su vida, ¿no? ¿Qué tanto puedo entender que mi ex ahora sale con otra persona? Eso me va a lastimar, me va a dar gusto, me va a ser indiferente. Bueno, de todas estas respuestas, la peor sería si esto te va a lastimar, si esto te va a hacer daño. Entonces definitivamente hay que alejarse. Si la pareja ha terminado con malos embrollos, ¿no? Estuvo involucrada en situaciones bastante dolorosas, pues lo mejor es precisamente desde el contacto cero y el día que me vuelva a topar contigo en cualquier situación, pues tal vez saludarte si ya definitivamente el contacto visual es muy, muy obvio, ¿no? Algunas personas son evitativas y dicen, voy a hacer como que no lo veo. Y tampoco está mal levantar tu mano de lejos para saludarlo y decirle, hola, ¿cómo has estado?
tan tan, se acabó, o sea, somos seres sociables, vivimos y compartimos este mismo mundo, así que no necesariamente cuando terminas una relación jamás en tu vida la vuelves a ver, es probable que te la topes, pero hay que tener precisamente ese criterio, esa madurez emocional para saber cómo vas a actuar, ¿no? Voy a parafrasear al cronopio Julio Cortázar, ¿no? Él bien decía que hay ausencias que representan un verdadero triunfo. Así que definitivamente, si hay personas que ya se fueron de tu vida, pues como bien decías tú, Vic, ¿para qué la quieres como amigo si te ha hecho tanto daño? Es mejor cada quien por su lado, ¿no? Otro de los factores que influye es que a lo mejor tú puedes entender bien que con tu pareja has terminado la relación, continúa una amistad, vamos a entender que a lo mejor ambos ya superaron esa parte de ya puedo verla con otra persona o ya puedo verlo con otra persona, deseo su felicidad, pero ¿qué va a pasar cuando tú tienes una pareja nueva? Y se entere, ¿no? Porque tiene derecho a saber un poco de tu vida también, saber de dónde vienes y cómo eres, que tengas relaciones amistosas con tu ex. ¿Crees que a tu pareja le va a gustar? Respóndenos esa pregunta, por favor. Fíjate qué interesante, ¿no, Vic? Exactamente. Sí, son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Antes de, pues de tomar esa decisión, ¿no? Este, y desde luego, ¿no? A lo mejor en una situación así, ¿no? Pues la confianza sigue formando un papel importante, ¿no? Pero ¿tú qué dirías en tu vida personal? ¿Tú has logrado generar amistad con alguna expareja? Pues fíjate que no amistad estrecha, Vic, pero sí al menos una relación cordial, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, felicitar en su cumpleaños, eh, a lo mejor si tiene, no sé, algún tipo de manifestación en Facebook, ¿no? Que es Mm. donde realmente se ve, o en Instagram, por ejemplo, en estas redes sociales. Tiene alguna manifestación de emoción, de felicidad, porque a lo mejor va a ser mamá o porque ya se va a casar o ya se casó, etcétera, pues adelante, ¿no? Pues darle un like y desearle lo mejor. Hasta ahí no pasa absolutamente nada. Pero es complicado, Vic, que al menos de mi parte puede existir así como una profunda amistad con alguien con quien tuve que ver una situación sentimental, ¿no? Para mí es sano terminar bien, para mí es sano no retirarle absolutamente el saludo, pero pues tampoco buscarle, ¿no? Simplemente un saludo ocasional, cordial, para mí está bien. Es para mí verlo de una manera equilibrada, Vic. ¿Cómo ves? Bastante adecuado, bastante adecuado. Pues muy bien, pues En tu caso lo mismo? sí, fíjate que yo la verdad es que ¿O tú das el hachazo y tú dices, no, ya, a la eh, fregada todo? exacto, fíjate que yo sí he sido más tajante en ese sentido. Este, pues no veo un para qué, ¿no? O sea, pues generalmente cuando algo ha terminado es la cuestión de dar el contacto cero, dar vuelta a la página y avanzar, ¿no? Proseguir es pues lo que yo creo y trato de ser congruente con eso que creo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no, yo te diría que no. Este, no, simplemente no, ¿no? Entonces, no quiere decir esto que no crea que no se puede, ¿no? Tengo ejemplos de personas que lo han logrado con éxito, parece bastante funcional, pero en mi caso personal, pues la verdad es que no es, sí es como un porrón y cuenta nueva, a otras cosas, ¿no? Ahí se terminó y pues bueno, avanzar. Sí, así es, y tampoco quiere decir que si tienes de alguna manera contacto con alguna relación pasada, pues significa que, pues que va a estar contándole tu vida, ¿no? Como te decía, si de repente existe un saludo, adelante, saludo. Si se coincide, ¿no? En estas redes sociales, en un comentario que hayas hecho en un post de algún amigo en común, y de repente ahí se topan, saludos, pues saludos, que te vaya bien. Pero sí, también creo que la manera más sana es dejar las cosas bien en claro, cada quien su camino y pues que les vaya bien, ¿no? Desearles siempre, siempre lo mejor.
pero Exacto. no retomar como tal, porque se trata de seguir, no de quedarse estancado o estar queriendo regresar, ¿no? Al pasado. Entonces, se trata de avanzar. Exactamente. Pues muy bien, Así es, Arturo. Vic. Pues yo creo que con esto finalizamos la respuesta a esta pregunta. Esperemos que sea útil para ustedes. Y pues también coméntenos ustedes qué piensan, ustedes qué experiencias han tenido, ¿no? ¿Les ha funcionado una amistad de ese estilo? ¿No les ha funcionado? ¿Qué ha pasado? Así es, y cómo te va con tu nueva relación, sabiendo, ¿no? Reiteramos, cómo te va Exacto, con esta nueva relación, sabiendo que todavía tienes contacto con el ex. Hay algunas personas que no lo toleran, hay unas personas que dicen, pues no tengo problema, lo que no fue en mi año no me hace daño, pero ya es cuestión de cómo lo vea cada persona, ¿no? Así que exactamente, compártenos tu opinión, nos va a dar mucho gusto leerte, ¿no? Y sobre todo, bueno, exactamente. vamos a tratar de responderte, ¿no, Vic? Entonces, pues llegamos al final de este episodio. Así es, Arturo, llegamos al final. Agradecemos a todos que nos acompañaran hasta este momento. Por favor, no olviden suscribirse, denle clic a la campanita para que les notifique cuando subamos nuevos materiales y pónganos comentarios qué les ha parecido este episodio, eh, con qué se identificaron, con qué no. Nos gusta mucho leerlos, nos gusta mucho poder interactuar con ustedes. Así es, Vic. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y pues deseándoles siempre lo mejor. Muy agradecidos a toda la audiencia por seguirnos, por sus comentarios. Ya saben, los que no están suscritos, suscríbanse para más contenido. Regálenos un like, regálenos sus comentarios para que esto pueda seguir, obviamente, evolucionando para llegar a más personas, porque aquí siempre va a haber un tema agradable para ti, para alguien que tú conozcas. Así que, pues muchísimas gracias y buenas noches. Vic, un fuerte abrazo. Muchas gracias por Hola, amigo. este episodio más. Como siempre, un gusto poder compartir contigo en este podcast complejamente. Igual, amigo. Nos vemos hasta la Hasta luego. próxima.